Chantal. ¿Qué patología recuerdas que es más frecuente en el embarazo? ¿En general? Sí, o sea, sí, hasta lo que has hecho ahora, ¿qué patología es frecuente en el embarazo? O sea, hay muchas, pero una que tú recuerdes. ¿Y tú? Y muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento para una ITU en el primer trimestre del embarazo? Nitrofurantoína. Nitrofurantoína. También se puede dar amoxiclavulonato. ¿Amoxi? Clavulanato. Amoxicilina se le puede dar también. Amoxicilina más ácido clavulánico. La nitrofurantoína está contraindicada en el primer trimestre y en el último. Ahí en el segundo. Y por seguridad mejor no dar. La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, pariente de las penicilinas, ¿no? Y más actúa a nivel de lo que son gérmenes gram positivos, ¿sí? ¿Y cuál es el agente etiológico de la infección urinaria? E. coli. ¿Qué es el E. coli? Una gram negativa. Un bacilo gram negativo, ¿no? Entonces, un poco va a ser, ¿no? Tú sabes, cuando ustedes van a ir a periferias del serum, el mejor antibiótico para una ITU, que lo puede dar uno en cualquier trimestre del embarazo, es la cefalexina. O sea, la cefalosporina es de segunda generación. A ver, se viene a mi memoria, a ver. ¿Qué se llama? Alzheimer. ¿Qué otra patología recuerdas del embarazo que te recuerdas? Hipertensión arterial o preeclampsia. Bueno, la primera causa de muerte materna son las hemorragias y la segunda la hipertensión del embarazo. ¿Qué medicamento es de primera elección en una hipertensión crónica del embarazo? Es una hipertensión crónica del embarazo. O sea, jóvenes, una recomendación siempre, alguien decía, no se pregunten así como a boca de jarro, ¿qué es esto qué es? Tal cosa. Y nos lanzamos a una piscina, ¿no? Sin agua. No, piensen, analicen. A ver, y mientras tanto van pensando, a ver, puede ser, y algo así. ¿Sí? Porque no se olviden que la enfermedad hipertensiva del embarazo tiene 7 variantes. Hipertensión gestacional, hipertensión crónica, la preeclampsia seca, la preeclampsia severa o con signos de severidad, el síndrome de Gel, de eclampsia y la preeclampsia grave sobreagregada de la hipertensión crónica, ¿no? Son 7 variantes, ¿ya? Entonces la hipertensión crónica tiene una particularidad, pero como no es el tema, a ver, ¿quién me contestó primero? No, Chantal. Chantal, y luego Nancy. Vamos con Christopher. Christopher, ¿qué es teratogénesis? Teratogénesis va a ser la capacidad de un agente, un medicamento, puede ser una infección, de alterar el desarrollo del embarazo. El desarrollo del embarazo. ¿El desarrollo del embarazo o el desarrollo de quién? El desarrollo teratogénesis. Del producto del embarazo. ¿No? Christopher, ¿no? Sí. Aquí no hay las constantes. No, tú eres Kristen Jordi. No. Christopher Arón, ¿no? Ya vamos con Kristen Jordi. Dime, cítame 3 ejemplos de agentes teratógenos. La cocaína, medicamentos puede ser también. Lo que tú quieres, pero que tengan ese efecto, ¿no? Parafarina, tetraciquinas. ¿Ya? Cristian Dior. Michelle. ¿Por qué la FDA ha hecho una clasificación de los medicamentos? ¿Cuál es
tu lectura? Bueno, según se menciona en el documento, por lo que aconteció debido a la talidomida, sus efectos teratogénicos, entonces hubo mayor limitación con el uso de los medicamentos y mayor investigación acerca de ellos, por las graves consecuencias que trajo la ausencia de la formación de miembros que trajo en Un poco los menos, productos. ¿no? Sí. Michelle. Alex. ¿Qué medicamentos pertenecen al grupo A de la FDA? Bueno, ¿O cuál es su particularidad del grupo A? tiene evidencia científica que no afecta al efecto humano. ¿Ya? Bueno, Por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular. la heparina. Está ahí la morfina, pero también ¿Por qué te vas al extremo? A ver, tiene una particularidad el grupo A. que no tenga evidencia científica. Sí, eso ya me has dicho, o sea, ese es el mecanismo. Ejemplos, La argometitopa. Te corrigen por todo lado y nada, ¿no? O sea, barbarín, argometitopa, o sea, tienen que ser aquellas sustancias o medicamentos que de uso frecuente. O sea, ¿por qué los usamos frecuentemente en las sustancias? Porque está demostrado científicamente que no le afecta. Pero frecuentemente no usamos la warfarina ni la argometitopa, ¿sí? A ver. Alex. Fernando. ¿Qué medicamentos pertenecen al grupo B y cuál es el mecanismo? Serían los medicamentos que necesitamos estudios para ver si tienen algún efecto en este caso. Por ejemplo, Por ejemplo, Rick. Fernando, ¿no? Sí, dice nitróforo. Acá. Carlos Eduardo. Que sí se pasa. Carlos Eduardo. ¿Qué otra patología recuerdas del embarazo frecuente, además de la ITU? Diabetes. ¿Es frecuente? ¿En qué hospitales? ¿No han visto todavía gestantes? ¿En el CASE? Uy, patología. Pero es en CASE, ¿eh? A ver, lo que has visto hasta ahora, ¿qué patología es? Que no hayamos mencionado porque todas eran claves. ¿Ah? Anemia. Anemia. Muy bien. Hay varios tipos de anemia. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Perdón? ¿Cuál es la causa más frecuente? Porque tiene varias causas de anemia, ¿no? Pero en el embarazo se refiere. Sí, en el embarazo. Fértil. Imagínate en el cárcel están las mujeres que tienen un trabajo, que tienen una pensión y donde dan suplementos de hierro, ácido fólico y calcio. Si tú has visto, imagínate cómo es el populorum en los otros hospitales, donde va la mayor cantidad de gente. O sea, eso quiere decir que cada vez más, como demostraron una tesis de Honorio Delgado hace 2 años, que 40-50% de gestantes de Honorio Delgado tenían anemia en el embarazo. ¿Ya? Eso es muy grave eso. Carlos Eduardo. Cintia. Cintia. ¿Qué medicamentos están en el grupo C? ¿Y cuál es la particularidad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El resto en silencio y atención, y no se olvide guardar su celular, su tablet, porque todavía estamos. Guardarlo no tiene algo de materia, solo su celular guardado. Así es.
bien que hablaste del ciprofloxacino. ¿Qué es el ciprofloxacino y para qué? ¿En qué caso es el ciprofloxacino? ¿Qué es? Cuando ustedes hagan, digamos, la práctica de la medicina, jóvenes, lo que nunca pueden dejar de saber es fisiología, farmacología, fisiopatología. Y si van a hacer la especialidad de, digamos, de diagnóstico por imágenes y otras, anatomía al revés y al revés. Así es como van a triunfar. ¿Ya? Entonces, el fármaco tiene que saber sí o sí. No es que traigan en un laboratorio encerrado, saber nomás papeles, libros, qué sé yo. Pero lo cierto es que el ciprofloxacino es una quinolona, ¿sí? Y muy usada, así como la ceftriaxona, ¿no? O sea, para todo se ciprofloxacino y ceftriaxona, pero hay una alta incidencia de resistencia, ¿no? Lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Nicolás, Francisco, Nicolás. ¿Qué pasa si una mujer embarazada ingiere bebidas alcohólicas? ¿Cuáles son sus efectos? Tiene efectos personales y penales. Son 8 maternos y 10 hospitales. Entre ellos los más importantes es que simplemente puede generar un aborto espontáneo y complicaciones placentarias, puede generar enfermedades placentarias inducibles, puede generar desprendimiento de placenta, también puede generar retraso del crecimiento, puede generar mayor riesgo de preeclampsia. Dice que uno de los sistemas más afectados, porque el peor, digamos, es el síndrome fetal alcohólico, ¿no? Que se va a quedar de por vida como malformaciones congénitas, además de los que dijo su compañero, pero actúa a nivel del sistema osteomuscular del bebé, ¿no? O sea, no pasa por desapercibido, aún ingeniendo al 7º, 6º mes, porque teóricamente todo lo demás que hemos aprendido, no se olviden con la organogénesis. Y hoy día con una ponencia va a demostrar, y quiero que estén atentos a ese cuadrito, que seguro lo han visto en la ponencia que se les ha enviado. Ese cuadrito es importante tomarlo en cuenta siempre, porque no es que la organogénesis termina en la 8ª semana, llega el feto, no crece, no va por ahí, no es tan simple. Nicole. ¿Qué medicamentos le puedes dar a una paciente que tiene náuseas y vómitos? Porque es algo frecuente en el embarazo. El dimenhidrinato. ¿A qué nivel actúa el dimenhidrinato? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué es el dimenhidrinato? ¿Perdón? Es un antihistamínico que de paso tiene un efecto antiemético. ¿A qué nivel actúa? ¿Local, periférico, central? ¿A qué nivel actúa? ¿Central? ¿Perdón? Algunos no quieren pintar mi lapicero. José Carlos, ¿a qué nivel actúa el dimenhidrinato? Mi lapicero. Azul. Gracias. Exijo una explicación como Condorito. Juliet. ¿Qué nivel actúa? ¿Quién recuerda? A ver. A nivel del sistema nervioso central, deprime, frenas, para que el centro del vómito no venga. Pero sí deprime. Uno de los efectos colaterales que tiene el dimenhidrinato, que parece la cosa más simple del mundo, mucha gente dice, ay, cuando yo voy a comer varios, voy a llevar el migrador cambiar, como que la nada, ¿no? ¿Qué tal que la persona, digamos, está manejando? No podría manejar, porque da desconexión, ¿no? Como cualquier antihistamínico.
Pero ¿qué pasa en una mujer gestante? Yo le indico cada 6 horas, cada 8 horas, como que tiene que tomar siempre almuerzo y comida, ¿no? Va a deprimir al bebito, ¿sí? Entonces las náuseas y vómitos tienen un origen. Si ustedes revisan la fisiopatología de la hiperemesis gravídica, se van a dar cuenta que tienen 4 mecanismos de acción la fisiopatología de la hiperemesis. ¿Qué quiere decir? Que puedo actuar a ese nivel, en algunos casos modificable y en otros no, ¿sí? Entonces en todo por es decir sí o sí para saber medicina tiene que ser fisiopatología. ¿Qué más ahora que estamos en obstetricia que te voy a explicar? Por aquí acaba hasta el 19 de diciembre. Fisiología del embarazo. Quien sabe fisiología del embarazo va a poder entender cada patología, el mecanismo de acción, por qué tiene que tomar calcio la gestante, por qué le tengo que dar tal cantidad de hierro, por qué se produce tal o cual. Julián, me dijiste ahí uno, ¿no? Oscar. ¿Cómo es importante? Oscar, ¿qué vacunas están permitidas en el embarazo? La influenza para adultos, Ya, BTPA. ¿en qué trimestre del embarazo? A partir de los 20-36 semanas. 20-36 semanas. 20-36. Are you sure? ¿De qué estamos hablando? ¿De cómo se aplica? Ah, cualquiera. Depende. No, sí, 20-36. Al 36 es porque es Oscar. Ah, no, Elvis es Oscar, ¿no? Elvis. Ah, tú. Ya estoy, estamos graves ya. Judith, la hermana. Judith. ¿Qué otras patologías hay en el embarazo? ¿Cuál es el medicamento ideal? ¿Le damos hipoglizamientos orales? ¿Le podemos dar metformina? Sí, no, ¿por qué? Entonces imagínense, jóvenes, que vengan ustedes, son jefes del establecimiento como médicos de salud, y vengan a la gestante y le digan, miren, la verdad que yo tenía diabetes, estoy recibiendo metformina. Ahora estoy embarazada, ¿puedo seguir tomando? Y decimos que sí. Está contraindicado, ¿ya? Los hipoglizamientos orales es peor todavía. La metformina contraindicada, solo indicado de insulina y previa evaluación con el endocrino, ¿no? El que va a llevar de la mano su tratamiento del embarazo, ya sea porque tenía una diabetes previa o nos haga una diabetes gestacional, sí o sí lo único que puede recibir es la insulina. Lady, ¿qué pasa con los otros agentes teratógenos o adicciones? ¿Sabes cuál es el efecto, digamos, de la marihuana? El éxtasis, ahora que todos los jóvenes les dejan ir a las discotecas, etcétera, experimentar cosas. En cuanto a esas drogas, sí va a actuar a nivel neurológico más del niño, ¿no? Por ejemplo, puede haber lo que son retrasos mentales, incluso cuando usan, por ejemplo, la cocaína, también podría haber lo que es desprendimiento de placenta, ¿no? Abortos espontáneos. Coronario, una mujer primero tiene que saber su régimen matrimonial. Si la menarquía precoz es a los 9 años, o sea, así como hay mujeres que no pueden embarazar, están 3, 4 años, 5, y no pueden embarazar, y quieren embarazar. Si fue para una mujer, una joven, una relación y un embarazo. Y entonces hemos tenido gestante de 8 semanas y media, ¿qué digo? 8 meses, ¿no? Casi ya para los 9 meses, de 11 añitos. Obviamente la han violado. Entonces, toda paciente mujer que ustedes tengan en el centro de salud más de 9 años,
Están obligados a preguntar régimen perteneciente y fecha de última menstruación. ¿Sí? Hay personas que han venido en parto, han venido en bebé y dicen, solo me duele la barriga. ¿Cómo que solo te duele la barriga? Y esto que está saliendo por tu parte, no sé. En el campo, pero solo crucé el río. ¿Cómo que crucé el río? ¿No? Entonces, ustedes tienen que ser insistentes, como les dije hace un rato, observadores, porque obvio está el vientre grande, ¿no? ¿Cómo que no se dio cuenta, no? Igual pasó hoy día, tenemos una paciente que tiene 22 semanas de embarazo en el hospital Goyeneche. Y dice que ella no sabía que estaba embarazada. Le han hecho interconsulta de cirugía porque ingresa por un síndrome doloroso abdominal. Miren, no quiere decir que yo tengo que estar en la obstetricia para pensar en el embarazo, no. Le ha visto medicina, le hago analgésico, le hago cualquier cosa, le ha visto cirugía, puede ser una apendicitis, le hago antibióticos, metronidazol, le hago todo. Pues ya hacen interconsulta de ginecología, lo ve el ginecólogo, ve el útero grávido, altura uterina, si tiene 22 semanas, obvio, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Por eso el que sabe semiología sabe medicina. Una muy buena análisis, un examen físico, mínimo veré por algún implante de presión y si toco algo diré que es un quiste, es un mioma, es algo, ¿no? Te diré que un beta XL si es una mujer en edad fértil, ¿no? Lady, si me contestaste, ¿no? Muy bien, Lady. Perdón, Luis. Pero, ¿qué factores ambientales conoces que son teratogénicos? La radiación. Como el tabaco. Ya, está demostrado, no solo es el daño el que fuma, sino el pasivo también, ¿no? ¿Tabaco qué más? Insecticidas. Insecticidas. ¿Perdón? Me acuerdo de estos. Claro, pero la salud ocupacional por eso ahora ha cobrado un rol relevante, ¿no? O sea, si una gestante, tuvimos una gestante que tuvo abortos recurrentes, 4 abortos. Y cuando vino el quinto con síntomas de amenaza de aborto, le preguntamos, ¿en qué trabaja? Vendo pintura. Y ahora no venden solamente frascos, venden a granel, ¿sí? Entonces los metales pesados son altamente abortivos y tóxicos. Usted no opina hablando permanentemente. Y José Luis, el premiado de la tarde. ¿Cuáles son los mecanismos de la farmacocinética? ¿Cómo afectan el embarazo? Conociendo la fisiología del embarazo, el volumen plasmático va a estar más aumentado, va a estar aumentado, por lo cual va a estar más diluido el fármaco, la expresión renal también va a estar aumentada, y algunos medicamentos van a requerir más dosis, sobre los que se exceden por vía renal van a requerir una dosis más alta. También la inducción y inhibición de algunos citocromos que puede condicionar a que haya mayores cantidades de fármaco. De igual manera hay menos albúmina, una menor concentración de albúmina en el plasma, porque va a haber una mayor fracción libre de algunos medicamentos, ¿no? Que son las proteínas. Very good. Adelante, Elvis. Hola, doctora, buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar el seminario de drogas y embarazo. Para iniciar vamos a hacer un pequeño video. Tomar algunos medicamentos durante el embarazo puede ser dañino para tu bebé, pues una gran mayoría de fármacos atraviesan la placenta, exponiendo al feto a sustancias que podrían ser perjudiciales para su desarrollo. Como norma general, durante el embarazo hay que evitar tomar cualquier medicamento que no sea prescrito, incluye entre ellos fármacos como la oral o aplicado en la piel, sin antes haber sido prescrito por el ginecólogo o el médico privado. La razón fundamental de estas recomendaciones es porque la mayoría de los medicamentos, como les he comentado, pueden atravesar la placenta, y esto quiere decir que los medicamentos que estás ingiriendo pasan a la sangre del bebé, por lo que se expone el feto al fármaco y esto podría ser perjudicial para su desarrollo. Es llamado el efecto teratogénico de algunos medicamentos que, junto a otras sustancias como el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas, son capaces de producir una anomalía congénita o de incrementar la incidencia de anomalía en el embrión, en tu niño. Por tanto, lo ideal es evitar tomar algunos medicamentos en la medida de lo posible. Solo tomar medicamentos cuando sea estrictamente necesario y siempre bajo la prescripción
ser vivo capaz de enfermar y precisa la necesidad de tomar medicamentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando un médico receta determinado medicamento, se debe elegir aquel medicamento que sea menos perjudicial para el bebé. A veces las mamás no toman un medicamento por miedo a hacer daño al niño, pero esto también puede ser perjudicial tanto para ella como para su niño. Por ejemplo, si existe una crisis de asma, pues deberá tomando los medicamentos que recete tu médico. Si la mamá respira mejor, el bebé también estará respirando mejor. Lo mismo que hay una infección que necesite el uso de antibióticos, debe tomarse el antibiótico. Existen medicamentos que son seguros para el bebé durante su formación, que pueden tomarse con tranquilidad durante todas las etapas del embarazo. Pero en este momento tomar medicamentos conlleva un riesgo para el niño. Sin duda, la etapa durante la cual el feto es más sensible a la acción de estos medicamentos que toma su mamá es el primer trimestre, es decir, los primeros 3 meses del embarazo. Durante esta fase es cuando la mayoría de los órganos comienzan su formación y cuando el efecto de los fármacos, de los medicamentos, pueden afectarle en mayor medida al desarrollo de estos órganos del niño. Sin embargo, durante el resto del embarazo también persiste el riesgo de que los efectos teratogénicos, así que hay que tener cuidado. Hay que pensar que, por ejemplo, el cerebro del feto no va a dejar de desarrollarse durante todo el embarazo y los medicamentos que actúan sobre él, como por ejemplo la benzodiazepinas, pueden causar daños en el niño, incluso en las últimas etapas del embarazo. Es por eso que se han realizado una gran variedad de estudios médicos científicos sobre la seguridad de muchos de los medicamentos que generalmente tomamos, pero bastante para el durante el embarazo. De hecho, todos los medicamentos que salen a la venta se analiza su teratogenicidad para verificarse como durante la etapa del embarazo. Hay diversas clasificaciones que indican que medicamentos son más o menos seguros durante el embarazo. Una de las más conocidas es la realizada por la FDA, encargada de la autorización y seguimiento de los medicamentos en Estados Unidos. Esta clasificación agrupa los medicamentos en 5 categorías de menor a mayor riesgo para tu bebé. Bien, entonces continuando. Lo que vamos a tocar en esta parte del seminario va a ser en este caso la definición, consumo de fármacos y drogas, principios teratogénicos, cambios farmacocinéticos que se va a dar, la clasificación de FDA, los medicamentos, las sustancias ilícitas y ilícitas, la recomendación que se va a dar y por último la bibliografía que se ha usado para hacer este seminario. Bien, empezamos con la primera introducción. Dice: el consumo de drogas o fármacos durante el embarazo puede en este caso dañar lo que debe ser el desarrollo del embrión en el feto. Esto vamos a ver una ley en qué manera, que es una fundación más lo que deben ser 9 meses. Entonces, en el embarazo, vamos a ver en este caso, cambia la farmacocinética. La farmacodinámica lo que modifica, como se actúa en el fármacos. Como podemos ver aquí, va a haber realmente un cambio que hay en este caso. Entonces, vemos aquí lo siguiente: drogas y el embarazo. ¿Qué es? La conjunto de disposiciones maternas durante la gestación, sustancias psicoactivas, legales o ilegales o listas ilícitas, y los medicamentos como fármacos prescritos de venta libre. ¿Qué va a hacer todos ellos? Que van a comprometer a la salud, no solo de la madre, sino también en este caso el feto, su desarrollo del embrión fetal, e incluso va a haber en este caso consecuencias perinatales, incluso a largo plazo, incluso después de ello. Entonces, vamos a ver primero unos datos en el consumo de fármacos y drogas. Primero, a nivel mundial tenemos lo siguiente. Se ha visto que en estudios que del 50 a 60% de gestantes reciben al menos un fármaco o un medicamento dentro de su gestación. Y dentro de algunas se van a automedicar, incluso con medicamentos de venta libre. ¿Cuánto es eso? De 40 a 45% que van a estar dentro de eso. Y dentro de las drogas activas como alcohol, tabaco, cannabis, opioides, de un 10 a 11% se ha visto en los estudios. La siguiente. Vemos en este caso, en este estudio que se ha hecho de 116 estudios de antibióticos analgésicos, aquí en el mapa que vamos a ver, que se ha visto que en este caso que una de 4 gestantes usan antibióticos como paracetamol, antiméticos, que son entre los fármacos de uso más frecuentes que se va a dar. Más o menos en este caso se ve que el 45% de prevalencia es en países o zonas donde hay mayor vulnerabilidad. ¿Y qué sucede en lo que hay en América? Tenemos un 31,8% en este caso. ¿Qué sucede con estos otros que consumen en este caso 1 de cada 4 fármacos? Se ha visto en estos estudios con respecto a ello. Y lo que es con respecto al alcohol, vemos aquí en este caso un mapa donde vamos a ver, no hay datos en este caso de la población que vemos, y el más oscuro del 35% aproximadamente. Y si vemos en este caso lo que viene a ser las utilidades en la parte de América, en lo que viene a ser Perú, vamos a notar que estamos aproximadamente de 10 a 15%, que se ratifica con el estudio anterior que hemos visto.
Bien, pero también en este caso en el Perú, ¿cómo vamos viendo? Lo que sí en el Perú se ha visto que hay bajas tasas de abuso, en este caso de consumo de medicamentos grave del embarazo, sobre todo en la adolescencia. Pero tanto el alcohol y las sustancias es un problema relevante que se ha visto en la población, nosotros mismos lo hemos visto en las localidades. En este caso, que es en la edad reproductiva, en este caso, se ha visto en estos estudios en edad reproductiva y en los reportes del MINSA. Pero antes de pasar a lo que es en este caso, lo que es Arequipa, no hay estudios claros todavía, no se han hecho estudios en este caso, hay evidencia muy poco en este caso, si realmente afecta o no afecta el consumo de drogas, incluso de alcohol, tabaco, ¿no? Pero sí, se ha visto que sí hay, ¿no? Pero falta hacer rostrería para poder tenerlos. Entonces, ahora sí, veamos lo siguiente, ¿qué es un teratógeno? Va a ser un agente, es una sustancia, ¿no? Al decir que es una sustancia, no solamente debemos pensar que es un fármaco, ¿no? Incluso la radiación produce teratogenicidad, con metales pesados, sustancias como pesticidas, venenos, todos ellos pueden producir. Pero para que sea un teratógeno hay un umbral en este caso que tiene que pasar. Si pasa este umbral, pues se considera un teratógeno, puede tener que quedar evidencia para que suceda todo ello. Entonces, ¿qué es lo que es un agente en este caso? Causa el efecto de nacimiento, mientras que la conocidas es la capacidad de ese agente para causar dichos defectos en el feto en desarrollo. Pero no solo vamos a ver que solamente en el caso del feto, vamos a ver un cuadro de relaciones del embrión que va a ir. La teraponicidad que depende de la dosis al momento de la exposición, especialmente durante las primeras semanas de la organogénesis y en este caso la susceptibilidad genética que va a haber. Vamos a ver lo siguiente, los principios de teratogénicos. ¿Cuáles son? Son 4. Primero, que es el tiempo de exposición, que eso tiene que ver mucho con la etapa de desarrollo en este caso. Debemos ser la dosis y la duración de la exposición que se va a ver. ¿Cuál es la ruta de exposición al cual en este caso el teratógeno va a llegar incluso hasta los fetos? Va a pasar por la madre, la presente, y luego va a llegar en este caso al embrión o al feto. Luego tenemos la susceptibilidad genética, y esto vamos a hacer igual para todos, va a depender de cada uno. Vamos a empezar con lo que es el tiempo de exposición. Vamos a ver que en la etapa de desarrollo va a ser igual. El teratógeno, en este caso, va a ver incluso, vamos a ver, el periodo preimplantacional que va hasta las 2 semanas, donde se va al principio de todo o nada. La organogénesis, recordando que va en este caso de la semana 2 a la 8, a la octava semana, y lo que viene a ser en este caso periodo fetal, mayor de 9 semanas. Veamos aquí. ¿Qué sucede en este periodo con el teratógeno va a interactuar? Va a ser, en este caso, la ley de todo o nada. O sea, bien el embrión en este caso vive, muere. No es más sencillo, ¿ya? Sí, es simple. Entonces, en este caso, es el periodo implantacional. Ahora vamos a la organogénesis. Esto sí es la máxima vulnerabilidad, ya que aquí está más en los órganos, todo ello. Es muy importante esta parte, en este periodo. Entonces, si el teratógeno actúa a este nivel, y el embrión muere. Si actúa en este caso en la de 2 a la octava semana, va a haber muchas veces en este caso consecuencias hemogénicas que va a producir en este caso en menores. Y luego, ¿qué sucede en el periodo posterior, periodo fetal? O sea, no va a pasar nada. Sí, va a haber, pero va a ser en este caso la alteración va a ser menos grave, sino que afecta el crecimiento, la maduración funcional y el desarrollo fetal y todo ello. O sea, el teratógeno en sí va a actuar en este caso desde incluso el periodo preimplantacional hasta lo que viene a ser la parte fetal e incluso va a tener consecuencias todavía más adelante. Aquí vamos a ver un cuadro donde los dos típicos en desarrollo de la prenatal humana. Entonces, recuerden entonces en este caso en las 2 primeras semanas el periodo de gracia que ley del todo nada, ¿cierto? Estamos viendo. Bien, entonces. Y luego vamos a ver en este caso a medida que va a haber el desarrollo hasta la semana 38, a ver lo siguiente. Lo que ven en este caso el color fucsia rosado es donde en este caso es periodo de mayor severidad o mayor vulnerabilidad. Pero en este caso en coloración color verde es menos en este caso el periodo que se va a dar. Pero cada uno va a ser diferente, como pueden ver en cada trabajo del teratógeno va a ser en cada semana, va a ser diferente en la susceptibilidad en este caso a cada uno de ellos. En cuanto a la formación, en este caso a partir del feto. Por ejemplo, la detección del tubo, en este caso defectos del tubo neural, digamos que la tercera semana empieza incluso, ¿no? Y en este caso hasta la semana número 16. Todo lo tiene en este caso con el corazón, también tiene que ver en este caso la tasa arterial, ¿no? Y también incluso desde la tercera semana que se inicia la formación del corazón, todo, entonces también es incluso hasta la sexta, pero es menos susceptible en este caso a partir de la semana 6 hasta la semana 8. Igual otras malformaciones que se va a ver en este caso, como el alveolo leporino, que se va a ver si el teratógeno actúa esta semana a las 5 a la sexta, entonces puede decir en este candidato para ser el alveolo leporino.
igualito que el labio leporino, acá el labio también en la parte superior. En este caso sería de la semana 7 a la semana 8 de gestación. Como también Amelia, que puede producir también, si sucede en este caso el teratógeno actúa de la cuarta semana a lo que viene a ser hasta la sexta semana. Y también en este caso, algunas otras que va a aparecer, ¿no? Dosis, dimensión de exposición. Acá vamos a ver lo siguiente desde el principio. Para que el teratógeno pueda producir teratogenesis, va a haber en este caso tanto de la dosis, la cantidad y del tipo de exposición que va a tener esto. Puede ser que sea una sola dosis, pero no quiere decir que esta sola dosis pueda producir teratogenesis como terminó. Pero también en el tiempo, si estas dosis esto va a ir acumulándose, el riesgo aumenta en este caso para que produzca la teratogénesis en el feto o en el feto. La ruta de exposición. Para que el teratógeno pueda ingresar en este caso, puede llegar hasta el embrión del feto, va a tener rutas de ingreso. Una va a ser la oral, otra va a ser la inhalación, otra va a ser la intradérmica y otra intravenosa. Es una ruta de exposición que va a haber. Pero aquí vamos a ver lo siguiente. En la ruta de exposición, primero, que va a pasar por lo que es la madre, y luego va a tener que pasar lo que es en este caso la placenta y llegar al feto. Va a haber condiciones aquí. Uno, que el teratógeno sea inhalado, sea por vía oral, inhalado, intravenoso, intradérmica, va a sufrir cambios en la madre. Y para que llegue a la placenta, entonces va a tener también cambios ahí, va a tener que ver las propiedades físicas, químicas, en este caso, del teratógeno, porque puede ingresar lo que debe ser al feto. La subjetividad genética. Acá vamos a ver lo siguiente. Una dosis de teratógeno, que sea un fármaco, una sustancia, cualquiera de ellos, no va a actuar de la misma manera o va a producir la teratogenicidad a todas las personas, ya que tiene que haber dos cosas, ya que sea en este caso el genotipo, o el genotipo en este caso del producto, o el genoma de la madre. Veamos, si en este caso el genotipo del producto, del feto, ya sería en este caso, si es en este caso muy susceptible, en este caso, a la teratogenicidad, o sea menos, se va a depender. Pero también hay que ver lo siguiente. En caso de la madre. Si en caso de la madre tiene un gen, en este caso, que hace que retrase la eliminación del fármaco, esto va a hacer que se mantenga más tiempo en el organismo. Por lo tanto, va a pasar más a la placenta. Eso va a estar en mayor riesgo para que pueda, en este caso, producir una teratogénesis. Vamos a ver cuáles son los cambios morfogenéticos que se va a dar. Va a ser a nivel de la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Vamos a empezar con el primero, la absorción. Vamos a ver en este caso que a nivel, en este caso del embarazo, el madre no va a ser igual que una persona embarazada, no madre. ¿Cuál va a ser? Va a haber en este caso disminución de la vaciamiento gástrico. También va a disminuir la motilidad que va a haber. Por tanto, va a haber un aumento de flujo sanguíneo y intestinal. ¿Qué va a pasar aquí? Todo esto va a contribuir a que se retrase la absorción, pero en sí lo que va a hacer es absorber más fármaco de lo normal. En este caso, los cambios que va a haber en la absorción. Aún una disminución de la motilidad y un aumento del flujo sanguíneo. Lo que es la distribución. Aquí va a haber un aumento del agua corporal total, por lo que aumenta el volumen de distribución, va a haber disminución de la albúmina, disminución de la unión de proteínas plasmáticas y va a haber un aumento de la formación activa de lo que es el medicamento. Todo esto va a depender si los fármacos se unen a proteínas y puede verse aumentando su efecto farmacológico. Va a haber aumento de la presión libre y mayor actividad en este caso. En cuanto al metabolismo, aquí va a haber un aumento de la actividad enzimática y disminución de la vía media. Bueno, acá lo que va a hacer en este caso el del hígado sufre cambios en lo que vienen a ser las actividades enzimas del citocromo P450. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la actividad de algunos CYPs 3A4, CYPs P26 y el CYP 12-9. Entonces va a haber mayor metabolismo de muchos fármacos como antirretrovirales y beta-bloqueadores. ¿Y cuáles son aquellos que van a disminuir? Como el CYP 1A2, el CYP 12-9, y va a haber entonces una menor depuración de por ejemplo, la cafeína, cafeína o antidepresivos tricíclicos. Y lo que va a dar como resultado que algunos fármacos van a requerir ajustes, en este caso, de la dosis o monitoría, lo que tiene que ser de la dosis terapéutica que se le va a dar. Eliminación o la excreción que se va a dar. Va a haber un aumento de flujo plasmático renal, una mayor filtración glomerular.
Aquí el flujo plasmático renal y la tasa de eliminación glomerular aumenta hasta un 50%. Lo que va a hacer acelerar la eliminación de fármaco excretados por la vía renal. Al hacer lo que va a pasar, al eliminar más rápido, ¿cuál va a ser en este caso? Disminuye la vida media del antibiótico como los beta-lactámicos o el litio, pudiendo necesitarse dosis más frecuentes para poder en este caso actuar sobre lo que se requiere. Ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación, en este caso, del FDA. Acá vamos a ver 4, la clasificación A, la B, la C, la D y la X. Como se ha visto en el A y estudios en este caso de humanos, ya demostraron que no hay riesgo para ello. En el B, igual no hay riesgo, solo se ha hecho estudios en animales. En el C y en el D, en este caso hay riesgo, en este caso. En lo posible hay que tratar de no utilizarlos. En el X es cuando sí, en este caso no debe usarse o consumirlo nunca durante el embarazo. Entonces acá tenemos que ver lo siguiente, para poder tratar un fármaco durante el embarazo. El A y B son seguros, el C y D hay que usarlos según riesgo-beneficio. Y el X en el cual no se debe usar. Acá tenemos un cuadro que es la categoría que está mencionándose. Entonces lo más común que se utiliza, ¿cuáles son? Por ejemplo, el ácido fólico, en este caso cuando no se va a poder, en este caso no se le puede dar omeprazol porque tiene gastritis, lo que se va a dar puede ser hidróxido de aluminio, magnesio, hidróxido de magnesio, fosfato ferroso, vitaminas B1, B2, B6, ácido fólico, todos ellos. Entonces esto es lo que se puede en la categoría A, que estaba mencionando. No hay en este caso. Y lo que es en la categoría B, como dije, no hay riesgos descritos por el feto humano. Entonces, aquí lo que se va a dar algunos antibióticos para la amoxicilina, el ácido clavulónico, la ampicilina, sulfactam, las cefalosporinas, como la cefalexina, que es en este caso para tratar lo que es una ITU, la cimetilina, la etomicina, la clindamicina, proteimazol, metronidazol, la nitrophenolatoína, la insulina, la ranitidina, dimidrinato y la cetirizina. Todos ellos se pueden usar en este caso en una mujer embarazada, ¿no? Que son de la categoría B. Luego, lo que dice la categoría C. En este caso no puede descartar ese riesgo fetal. ¿Cuáles son aquellos que se puede usted hacer un riesgo-beneficio? Bien sea la glucasina, la gentamicina. La gentamicina que sí, de repente ustedes que han hecho en este caso sus prácticas han visto que muchos doctores utilizan gentamicina, ¿no? Y también la ciprofloxacina, la clindamicina, el cotrimoxazol, la isoniazida, desde esomeprazona, el estomeprazano. Todo depende de cada uno, depende, por ejemplo, ¿no? La codeína en el primer y segundo trimestre, en el tercer trimestre, todos ellos. Ahora, lo que viene a ser lo que es la categoría D, hay indicios de riesgo fetal. ¿Cuáles son aquellos que se podrían usar según lo que en este caso el médico vea que sea necesario? El prazolam, el diazepam, la carbamazepina, la estreptomicina, la fenoteína y el fenobarbital, todos ellos. Lo que sí nunca lo que se va a dar es en este caso lo que son la categoría X, la fosfatina, el clomifeno, anticonceptivos orales combinados, y hormoterapia de reemplazo, el dejostrel, el etilil, el estradiol, la hidroketamina, isofenanina, la warfarina, la vitamina A y en altas dosis en este caso. Son ellos que no podemos darle más. Bien, vamos a entrar a lo que son los medicamentos. Algunas contraindicaciones durante la gestación, vamos a ver en este caso. Los anticoagulantes o marínicos están contraindicados durante el primer y tercer trimestre, como cuáles. Tienen efectos ellos para congénitos, anomalías esqueléticas, epífisis, punteadas, hipoplasia nasal, atresia cubanas y otros efectos asociados. En este caso, fue la alternativa terapéutica que se le puede dar las heparinas. Y lo que es en el metilespestrol, en este caso está contraindicado, siempre está contraindicado. ¿Qué es lo que va a producir? Postarias, carcinogénesis placentario, cáncer vaginal, células claras. En este caso no hay nada para poder esta alternativa terapéutica. El fluconazol está contraindicado solo a dosis elevadas, por encima de lo que dice 400 mg por decilitro. Entonces está contraindicado siempre. ¿Qué alteraciones van a dar? Alteraciones planofaciales, sinostosis, radionumeral, endocopia, el síndrome de Angelman-Pitcher, y en este caso la alternativa de terapéutica debería ser la proterecina C. Los IECAS como captopril, enalapril, en este caso siempre están complicados durante el embarazo, que pueden producir displasia tubular renal congénita y otros antihipertensivos también en este caso como se puede hacer como alternativa terapéutica, excluyendo los ARA2.
También los hijos pueden formar sistema nervioso central, cardiovasculares y bajo sospecha. La fluonomía siempre está contraindicada, que logra producir neurotoxicidad, teratogenicidad en animales de experimentación. Tenemos otro fármaco que es acá el metimazolo, que se utiliza en hipertiroidismo, está contraindicado en el primer trimestre. Efectos congénitos que va a ser la plasia de cutis en vértebras cortal, atresia, lipoanas también. Dentro de lo que viene a ser en este caso la alternativa terapéutica, debo mencionar que en este caso el propil, keuracilo, el bisoprostol, siempre la máxima selectividad tiene entre la sexta y la 10ª semana, que logra producir parálisis de Lynch, pares craneales, anomalías de extremidades, y en este caso, ¿cuál sería la alternativa? El anti-H2, como en este caso con la ranitidina o corazón. Los retinoides sintéticos, como la isotretinoína, el trinecato, trinodina y la ciprecetina, siempre están contraindicados en ellos. Que va a producir alteración de lo que es el sistema nervioso, poliones auriculares, capiculares, y lo que es negativo, incluso extremidades. ¿Qué tenemos en este caso como alternativas terapéuticas? Otras alternativas para el tratamiento del acné o en las cirugías que vamos a ver. Luego tengo lo que viene a ser la retinol a dosis altas, mayor a 10.000 unidades, siempre están contraindicados. ¿Qué efectos son posibles? Efectos genitourinarios, otros efectos cogénicos se va a dar. En este caso sería una dosis menor a 5.000 unidades internacionales. Tenemos otro, la melamida, que siempre está contraindicado, que va a producir efectos que vienen a ser por reducción de extremidades y otros efectos cogénicos. Tenemos otras alternativas, en este caso, para el tratamiento de lepra, como las sulfonamidas y la rifampicina. Vemos a los EINES, recordando en ellos los ibuprofeno, naproxeno, todos ellos que recordemos de farmacología. ¿Qué debe hacer? Una literatura dice evitar de la semana 20 o en el último trimestre, ¿ya? Especialmente en el tercer trimestre, por riesgo de producción de ligambrios, cierre precoz del ductus arterioso y alteración renal fetal. Debe evitarlo salvo indicación específica que se dé o por corta duración. Según la FDA y agentes reguladores han recomendado que de precaución a partir de las 20 semanas que se va a dar. Los antimicrobianos. Aquí vamos a ver que durante el embarazo se puede utilizar la penicilina, las cefalosporinas, macrólidos, isoniazida y tambutor. Contraindicaciones del primer trimestre, ¿cuáles son? La rifampicina, la estreptomicina, es el único aminoglucósido que ha demostrado toxicidad. El ácido salicílico aumenta la presión intracraneal, la crisotropina, metronidazol y primetamina. Dentro de los antimicrobianos tenemos lo que contraindicados en los segundos trimestres, como es la atrofisina, que va a producir nefrotoxicidad, el cloranfenicol, que va a producir en este caso el síndrome GRIS del recién nacido, la primaquina, inolonas y aminoglucósidos. Contradicciones en el tercer trimestre, como el cloranfenicol, tetraciclinas, alteraciones del desarrollo óseo que va a producir, la sindactilia, manchas dentarias, funamidas, que va a producir hemólisis, carníterus, la vancomicina y los glucósidos, pues a ototoxicidad y nefrotoxicidad. También tenemos la rifampicina. Las quinolonas están contraindicadas durante todo el embarazo. En la actualidad este dato es algo controversial que se ha visto en los estudios. Antidiabéticos. No se puede dar antidiabéticos en este caso. Lo que sí vamos a dar es la insulina, que puede durar toda la gestación. Los broncoirritadores inhalados. Nunca en este caso, como he visto, se debe dejar al paciente con asma grave persistente. El tratamiento del embarazo. Entonces, tanto la budesonida como el salbutamol son compatibles con el embarazo. Antihipertensivos, se puede utilizar la hidrasalina, el fetino y la betalol, y los IECA están contraindicados en este caso que producen malformaciones que deben ser como el oligodramios y muerte fetal. Anticonvulsivantes, no deben suspenderse la medicación durante la gestación que se va a dar. El menos tóxico que se dice es la carbamazepina. El fenobarbital es un inductor enzimático y reduce la ictericia neonatal por permitir en este caso la conjugación de la glutaminas circulante. La difenilhidroxiantoína produce alteración en la coagulación, la fenotida produce malformaciones que se van a dar. Vemos que es una sustancia lícita, son legales, el proceso está permitido a menudo en este caso, por restricciones de edad, pueden ser naturales o sintéticas. Ejemplo, tenemos el alcohol, el tabaco y la cafeína. ¿Cuáles son los efectos que va a producir en este caso? Pero tenemos el alcohol. Va a haber efectos que son maternos, efectos en la placenta y efectos en el feto. Lo que es el materno va a haber en este caso alteraciones en el eje hipotalámico
pituitario adrenal, alteraciones en el eje hipotálamico pituitario caudal, también en el eje pituitario tiroideo. Y lo que es efecto del paciente, va a haber alteraciones, lo que viene a ser en el transporte de nutrientes, la función endocrina, va a haber hipoxia, va a haber vasoconstricción, alteraciones en la morfología del desarrollo placentario, va a haber desprendimiento de placenta previa, placenta creta, hemorragia placentaria, y lo que va a producir los efectos va a ser lo siguiente: muerte fetal, aborto espontáneo, también crecimiento intrauterino retardado, PCU, bajo peso al nacer, estrés fetal durante el parto, depresión neonatal y trastorno cólico fetal, incluso parálisis cerebral y anomalía del sistema nervioso central que se va a dar. El tabaco. Lo que ha estado en este caso el lanzamiento de los vasos sanguíneos, había disminución del oxígeno y aumento de lo que es el monóxido de carbono. ¿Qué es lo que ha producido el tabaco? Aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer y aumenta la mortalidad perinatal. Y el síndrome de deficiencia atencional y hiperactividad. Y las sustancias ilícitas son aquellas cuya producción y tráfico y consumo están prohibidos bajo control internacional y leyes nacionales. A menudo se les denomina drogas callejeras. Tenemos, por ejemplo, la cocaína, la heroína, metanfetaminas, marihuana, fentanilo y el éxtasis. Todos ellos que van a afectar en este caso, lo que debe ser, no sé, ¿cuáles son los efectos que va a haber en este caso en la marihuana en el embarazo? Va a producir bajo peso al nacer, va a haber aborto espontáneo, muerte fetal, incluso puede llegar a una muerte prematura. Y lo que debe ser la cocaína en el embarazo, igual que en el anterior, va a haber aborto espontáneo, va a haber malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, parto prematuro, va a haber desprendimiento, en este caso de la placenta que se va a producir. La heroína en el embarazo, igual, va a haber parto prematuro, muerte fetal y retraso de crecimiento. Las metafetaminas en el embarazo va a producir bajo peso al nacer, crecimiento de placenta, malformaciones congénitas, parto prematuro, parto espontáneo que va a producir esto. Y las vacunaciones. En este caso están contraindicadas las vacunas como virus, bacterias y virus que se van a dar, la sarampión, rubiola, parotiditis, la varicela, antiopiomitis tipo safín y fiebre amarilla. Lo que está indicado viene a ser la gripe, tétanos, la DTA y la del COVID también. En algunos casos no está aprobado como es para hepatitis B, fiebre amarilla también, todos ellos. Bueno, esa es la bibliografía que se ha usado para hacer el seminario. Muy bien, preguntas entonces. Vamos por la primera fila. Preguntas para sus compañeros y adelante. ¿Y antigripal? ¿El antigripal panadol que le llaman? ¿Se puede? ¿Cómo? El antigripal panadol. ¿Cómo va a ser? El antigripal sí. El panadol, por ejemplo, es ¿Panadol es el paracetamol? Sí, ¿Puede dar? se puede dar mal. Los AINES están contraindicados. El paracetamol Sí, es no. el único que está indicado. Pero lógicamente dosis baja, esporádicamente, no un tratamiento seguido en el horario, ¿no? ¿Alguien más de esa fila? Sí, adelante. En el código, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico está contraindicado, sancionadamente, si mal no estoy, pero se usa para el tratamiento de prevención de preeclampsia. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es? Es muy ¿Te acuerdas cuando sí, habla? Bueno, son las 20 primeras semanas nada más. No olvidemos que quiero que regreses al cuadrito donde estaban las etapas. Sí. Ahí, ese. Regresa. ¿En qué semana tomamos la ecografía genética? a las de la 11 Muy bien. ¿Y la morfológica? Bueno, hay los 18, pero realmente son de los 20 22 a 24, ¿ya? O sea, hay cosas que tienen que recordarlos. En medicina todo tiene su razón de ser, nada es casual, ¿ya?
Entonces la ecografía genética está indicada entre la semana 11 y 14. La etapa de la organogénesis más o menos está indicado casi hasta la semana 8, ¿no? ¿Sí? Lo demás, como digo, lo que está con este color es la etapa más importante, pero no deja de ser que pueden influir otros factores, por ejemplo, de los ojos hasta que nazca el bebito, de los dientes igual, del sistema nervioso central hasta que nazca el bebito, para entender qué le demos, ¿no? Como medicamentos, drogas u otras sustancias. Este cuadrito deben acordarse por siempre. Y entonces, ¿qué pasa con las señoras que tienen riesgo de preeclampsia? Ya tuvo preeclampsia en el embarazo anterior y ahora sí o sí tiene más riesgo de una que no tiene. Pero entonces, como le hemos tomado la ecografía de la arteria umbilical, la arteria uterina y todo, entre la semana 11 y 14, donde terminó la etapa. Ahora, la aspirina común y silvestre son de 500 miligramos, pero el ácido acetil salicílico que le indicamos es de entre 80 a 100 miligramos. Una parte de la exposición que dijo de la FDA, tu compañero dijo, en determinadas situaciones depende el riesgo-beneficio. O sea, ¿cuál es la complicación más grave de las enfermedades hipertensivas del embarazo? El desprendimiento prematuro del placenta normicera, que puede darse después de las 22 semanas. O sea, puede venir una señora de 27 semanas con una preeclampsia severa, un DPPNI y muertos los dos. El ácido acetil salicílico a una dosis mínima no le va a hacer nada, solo hay que darlo todo el tiempo hasta antes del cierre del ductus, ¿no? Pero va a respirar a la mínima dosis y está demostrado científicamente en la medicina basada en la evidencia que sí es beneficioso. ¿Sí? Muy bien. ¿Tiene esta fila? Adelante. Bueno, esa regla según la FDA, ¿no?, de categorizar en A, B, C, D, esa, según he leído es hasta el 2015, porque a partir de esa se tiene otra que es un sistema de etiquetado en embarazo y lactancia. Y esto se dio porque en ese sistema de grupos se obvia mucha información, ¿no? Por ejemplo, en la exposición se menciona la nitrofurantoína, que era del grupo B, y que sí se podría dar, pero como hemos visto no se puede dar en todos los trimestres. Entonces es por eso que salió ese nuevo reglamento. Entonces, ¿ese reglamento se utiliza actualmente o sabes más o menos cuáles son las ventajas o en qué consiste? Bueno, como es un nuevo reglamento que ha salido, entonces está usando recién, entonces a ver también a futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, este es 2015 que ya está en vigencia. Sí. Es el nuevo reglamento, porque dice que el de los grupos era hasta el 2015, justamente fue reemplazado por ese. No, claro, claro, no lo tomé en cuenta nomás, no tomé la clasificación de FDA, pero sí, como si hay una nueva clasificación que mencionas, pero sí debería de usarse, ¿no? Debería, pero como te digo todavía, como si hay, por ejemplo, la nitrofurantoína que está en el grupo B, ahora se está usando como es que es un riesgo-beneficio, de repente se ha visto que no toda la población va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces, de repente, algunos han actuado más y otros menos, por eso. Por eso el primer riesgo que van a sacar de la nueva clasificación. A ver, cuán importante es, como les dije, no solamente para obstetricia, que donde es la rotación de menos uso de medicamentos, son conocidos, todas las patologías son conocidas. Segundo, para ellos es fácil de que sepan los medicamentos para obstetricia y ginecología, a diferencia de pediatría o medicina, que son todos los órganos de la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un caso como el que indica su compañero, ¿qué pasa antes y después de la clasificación? Fácil. Es como las quinolonas que les decía, ¿a qué nivel actúan? Las quinolonas está demostrado científicamente en la medicina basada en la evidencia que actúa a nivel de la epífisis, del cartílago de osificación. Por eso está contraindicado en todo el embarazo y en toda la lactancia y en todos los seres humanos hasta que cumplan 19 años. Porque para algunos la Organización Mundial dice, termina uno de crecer, ya no es niño, es adolescente a los 18 años. Pero otros dicen, no, a los 19 años. Por eso hay personas que hasta se han equivocado de carrera.
terminaron jovencitos a los 16, están en tercer año de tal o cual carrera y dicen, pero no me gusta. Ni modo, seguiré y ya nunca va a triunfar en esa carrera. Otros tienen la valentía y dicen, no me gusta, me cambio de carrera. Entonces, ocurre que digamos hay de esas dos corrientes. Lo único que tienen que saber ustedes de cada medicamento es ir, como les dije, al mataburro, al celular y ver cuáles los 4 aspectos, la farmacodinámica y la farmacocinética del medicamento que has dicho. Esta corriente puede decir A y esta corriente puede decir B. Tú tomas la decisión. Yo conozco ginecólogos y hay, digamos, sociedades que dicen, no pasa nada, sí se puede utilizar el ciprofloxacin. Yo digo, no se debe utilizar el ciprofloxacin. Ni durante todo el embarazo, ni en la lactancia y en todo ser humano hasta que tenga 19 años. ¿Para qué me voy a correr el riesgo de hacerle un daño si sé cuál es el mecanismo de acción? Ese es el fondo, ¿ya? Muy bien, ¿quiénes más iban a preguntar? Aquí hay 6 personas pensantes, inteligentes, adelante. Mi pregunta es acerca de la vacunación. Mencionaste que están contraindicadas las vacunas. En relación a riesgo-beneficio, ¿cuál de todas esas pueden aplicarse en la gestante? Me refiero a la fiebre amarilla, a la rubiola, para los niños. Hay algunos que se aplican. ¿Cuáles serían? Es la hepatitis B que sí se puede colocar. Es una que se puede usar. Ponle el cuadro para que nunca se olvide si le quedó, o qué querías aclarar o ampliar. Solo quería saber si cuáles son las que en relación a riesgo-beneficio que están contraindicadas se pueden aplicar una gestante. Todas las que son vivos o atenuados están contraindicadas, ¿no? Sí, pero No, Pero las vacunas. Que le vamos a dar la cuerda. Es que tenías que tener todo el cuadro de lo que son las vacunas, ¿no? Pero las que están contraindicadas son estas: sarampión, rubiola, parotiditis. Pero esas, por ejemplo, para la parotiditis debe recibir antes del embarazo, ¿sí? Bueno, la poliomielitis, etcétera, eso lo recibimos cuando nacemos, ¿no es cierto? La fiebre amarilla, aquellos que viven en zona endémica o cuando ustedes quieren ir al trópico, ¿no? A países, Brasil, es el que exige, ¿no es cierto? Pero, como digo, la mayoría de los, la varicela, por ejemplo, debe tener, ¿no? La gestante. De la rubiola debe tener, ¿no es cierto? Pero antes del embarazo. Entonces, de allí la gran importancia de la consulta preconcepcional. Todas las mujeres deberían planificar un embarazo. No decir, ay, mire que hace 3 meses no me viene mi regla. ¿Cómo sería eso? Que una mujer con un grado de instrucción no va a matar. Y nosotros como médicos tenemos que estar a la casa y a la percepción de que sí o sí captemos y que la persona, ya les dije, mayores de 9 años, que diga sí, tenemos que preguntarle fecha última menstruación y régimen categórico. ¿Alguien más? Ninguno de los, ni José Luis ni Pedro Luis. Muy bien, vamos en este aquí. Ya sabes todo y no necesitas saber nada. Vamos. Tengo 2 seminarios para preguntar. A ver, ¿quién está aquí? A ver, acá. A ver, ya, primero, a ver. Así. Bueno, en el cuadrito se menciona de que la vitamina A no se tiene que dar, bueno, lo clasifican como la D, porque en altas dosis no se debería dar en el gestante. No sé si sabrás cuál es la dosis y también si es necesario darle ese suplemento, la vitamina A a la gestante. Es cierto que la vitamina A está, digamos, contraindicada. Viendo en este caso que la paciente, la gestante, siempre va, dentro de la alimentación también puede incluir en este caso lo que debe ser la vitamina A, no sería necesario en este caso suplementarla, ¿no? Se tenía que ver en este caso también si, aunque sea un poco raro que no en este caso, no haya consumir alimentos que tengan vitamina A, yo creo que no habría necesidad en este caso, puedes suplementarla. No olvidemos, de acuerdo a la pirámide alimentaria, acá abajo están los 8 vasos de agua, ¿no? Luego vienen los carbohidratos complejos, ¿no? Que todos necesitamos, y así sucesivamente, proteínas, oligoelementos, etc. Las vitaminas están por ahí arriba, ¿no? Esa es la mínima cantidad que necesitamos. Cuando una persona, y con mayor razón una gestante, tiene una alimentación balanceada, no necesita ningún suplemento, excepto
el sulfato ferroso por la hemodilución y la alta incidencia de la anemia en el embarazo. El ácido fólico para evitar problemas del tubo neural. Y el calcio como un factor protector para la preeclampsia. Está demostrado científicamente, por eso el Seguro Social lo da como suplemento. El MINSA, por corruptos o por pobres, no lo da, solo damos sulfato y ácido fólico. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vitamina A? En mínima cantidad, ustedes van a ver que hoy por hoy han salido un montón de medicamentos multivitamínicos. Eso, más tómese señora, porque a usted le faltan vitaminas, pero tiene que ser la mínima dosis. Si incrementa esa dosis, como hay casos especiales que requieren a mayor dosis, a una persona común y corriente como nosotros no pasa nada, si es que lo requerimos. Pero a una gestante de lo que era, se convierte X, ¿no? Muy bien. Acá tienes esa pregunta. Sí, tenía entendido que ya se había recomendado retirar la ranitidina, por mencionó aquí, y sé que no tiene que ver tanto con el embarazo, sino con la población en general, pero pues en vez del misoprostol, ¿qué utilizaríamos? ¿Cómo se puede dar aún la ranitidina? ¿Misoprostol? Sí, sí. ¿En lugar de la ranitidina? No, mencionó que en vez del misoprostol, una alternativa sería la ranitidina. Pero entonces, si no está recomendado la ranitidina, según la FDA que se recomienda retirar actualmente, ¿qué se daría? Justo ahí está el detalle de tu compañera que hizo la observación, ¿no? La actualización, porque hace cuánto tiempo apareció lo de la FDA. Entonces, todo lo que nosotros tengamos dudas, sí o sí tenemos que ir a bordo celular o a la computadora para ver qué pasa. Sin embargo, pasa que nosotros sabemos desde el tiempo del COVID, ¿no? En el COVID hemos sabido que los AINES no solo ya para las gestantes, para nosotros. Ibuprofeno, a todos los analgésicos, diclofenaco, todos están contraindicados para nosotros y peor para las embarazadas, ¿sí? Excepcionalmente podríamos tomar una tableta, excepcionalmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la ranitidina? O sea, el que descubrió el misoprostol lo descubrió efectivamente como un antiácido. En el tiempo se ha descubierto que tiene otros efectos, ¿no? Como la maduración cervical, o sea, tiene efectos, ¿no es cierto? Entonces, pero en estos tiempos ningún gastroenterólogo está utilizando como antiácido el misoprostol, ¿no? Y no lo podríamos utilizar en una embarazada. Si bien no es abortivo, pero como me va a ocasionar maduración cervical, pues me va a inducir, ¿no es cierto? En una embarazada no le podría dar. Eso dice la FDA anterior, ¿sí? Las cosas que han dicho. Pero ahora todos ustedes lo saben, no es necesario que les aclare quien les habla. Sabemos que no ya está proscrito la ranitidina, en todos los sentidos de la palabra. Hasta para la hipermesis gravídica, nosotros dábamos la ranitidina cada 8 horas. Hasta hace 3 años atrás. Ahora solo damos el omeprazol de 40 miligramos uno cada día o el pantoprazol, que es así en determinados casos. Pero como le vamos a dar, como les dije, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, ¿qué es lo que necesita? No necesita darle mucho tiempo. El antiácido. El único antiácido que está indicado en el embarazo es el sucralfato, que tiene 0 efectos colaterales. Es una suspensión y se da 15 cc antes de desayuno, almuerzo y comida sin efectos colaterales. ¿Qué decía en el grupo A? ¿Qué medicamentos había? Antiácidos había. Una ocasiona diarrea y el otro ocasiona estreñimiento y tienen otros efectos colaterales. No sirven. No sirven. Cuanto menos medicamentos tenemos. El malatrato. El malatrato, se parece pues al sucralfato. Sí, claro, como comercial malatrato y como genérico el sucralfato. Muy bien. En esta fila, ¿qué más? Si no, voy a empezar a preguntar a todos porque les cuento que tenemos todo el tiempo en el mundo. En el caso de, como dice usted, indica que va a haber una limitación. Sí, como ves, volando. Ya. En el uso de analgésicos, en caso de utilización de analgésicos de terapia del dolor en dolores fuertes, ¿estaría contraindicado los opioides? Sí, porque en este caso, como he visto en lo que he expuesto, que producen en este caso el expediente.
rendimiento, la senda, todo ello retraso, entonces sí, pero habría. El único analgésico que de paso es relajante, está utilizado es el paracetamol, que se puede utilizar hasta por día para enterar, ¿sí? Pero después todos están proscritos. Después de la cesárea sí, está indicado, ¿no? El mejor analgésico es el ketorolaco. Hay una nueva revisión. ¿Y qué es el mejor? O sea, si yo quiero que una paciente ya no más se recupere, solo le doy el primer tiempo analgésico, al día siguiente no necesito dar. ¿Sí? En ese orden. Ketorolaco, tramadol, metamizol y diclofenac, en ese orden. Generalmente en el hospital solo le damos el primer día. ¿Qué cosa hace que se alivie el dolor? Una cesárea, a las 10 horas después de la cesárea debe levantarse. En cuanto más pronto camine, obviamente no antes de las 10 horas, su pronóstico es mucho mejor y no necesita nervios. En esta fila, los 4 preguntarán, porque como tenemos 40 minutos de tiempo, nada, pregunten, si no yo les voy a preguntar a ustedes. Me quedó todavía una duda con respecto a las vacunas contra un cáncer del embarazo. Habíamos visto que el diagnóstico ha atenuado todas las vacunas están contraindicadas, pero en el caso de la fiebre amarilla, en una circunstancia en que la gestante tenga que viajar, por ejemplo, a la selva, bajo ninguna circunstancia se da, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla. Te comento que viajar en el Perú al interior, por decir a Tarapoto, Timbo María, Loreto, nadie te va a pedir la vacunación. Claro, existe el riesgo. Solo al extranjero sí te van a pedir sí o sí a los países del trópico, no a todos, ¿no? ¿Qué has leído al respecto? Bueno, había leído que en el caso de fiebre amarilla, si la gestante tiene que viajar, por ejemplo, a Brasil, según la norma especial que son 10 días de anticipación. Entonces, en el caso de las gestantes, no recuerdo bien, pero sí se podría dar, pero no estaba seguro, por eso era la pregunta. Sí, sí se puede dar, pero a partir de qué semana el embarazo es el detalle, ¿ya? O sea, están contraindicados en todo lo que es el primer trimestre del embarazo. En este caso sería a partir de la semana 22. Gracias. ¿Quién más? Los 4 tienen que preguntar esta fila, ¿ya? Adelante. En cuanto a las vacunas, por ejemplo, las que sí se pueden poner, como lo que es influenza, DPTA, ¿en qué semana o en qué trimestre se toma o, bueno, se le da y por qué? Es en el tercer trimestre que se va a dar. La influenza le puedes dar en cualquier etapa del embarazo, porque dice que proteges más el riesgo del bebito que la mamá, pero no presenta problemas, ¿no? En relación a la influenza. ¿Cómo es el DPT? Solamente damos que es en el tercer trimestre, nada más, y el DPT debe ser igual. Lo que pasa es que las vacunas, por ejemplo, para el tétanos, ¿sí? ¿Tienen un riesgo para el bebito? Sí. Entonces la mamá tiene que recibir aquellos medicamentos que tienen riesgo para el bebito, como la rubella que da malformaciones congénitas. Entonces esas son las vacunas, digamos, obligatorias que sí o sí debería tener, ¿no? Desde antes. Pero en el caso, como dijo su compañera, va a viajar y le exigen, bueno, se lo tiene que pasar los 25. En el caso de las vacunas, Y dale con la vacuna. El que pregunte por vacunas va a exponer sobre vacunas. No diga, no pregunte. Solo cogiste porque no trajo más que eso. Y ya fue conmigo ya. lo que le da la característica de ser teratogénicas es el virus vivo atenuado o los componentes de la vacuna. Además del
Son virus atenuados, porque para virus atenuados, ellos son los que van a producir en este caso. Es todo. El virus, no olvidemos, son microorganismos más pequeñitos, los más pequeñitos que las bacterias, etcétera, etcétera, los otros tipos de gérmenes, ¿sí? Por lo tanto, no olvidemos cuando hemos tenido el COVID. Ustedes han leído la fisiopatología de las diferentes vacunas, de la Moderna, de Sinopharm, Johnson y Johnson. No se olviden que la mayoría de ellos alteraba el ADN. Sí. De allí que todavía se especula, ¿no? De que va a haber efectos a corto, mediano y largo plazo. Las únicas que no tenían casi nada, ¿cuál era? Pfizer. Nada de la Pfizer permitida. Nada, y peor todas. Las primeritas, las chinas. Las chinas, ajá. ¿Qué se llama? Sinopharm. El Sinopharm, ¿no? Ese era el único antiviral. Los demás. Pero si ustedes se preguntan hablando del COVID, miren, hay gente, poblaciones enteras que tomaron tomaron la citromicina, ¿sí? ¿La citromicina qué es? Es un antibiótico. Ya, 1, 2. Tomaron la ivermectina. ¿Qué es la ivermectina? Un antiparasitario de los perros. ¿Qué más? Tomaron el dióxido de cloro. ¿Qué es el dióxido de cloro? ¿Ah? ¿Qué es? Entonces, ustedes, como son inteligentes, bien inteligentes así, siempre piensen así, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué me han vacunado supuestamente contra un virus si ninguno es retroviral, no es más que supuestamente el Sinopharm? ¿Por qué me han vacunado y han alterado mi ADN? No se olviden que incluso una temporada salió doble dosis, tenían que colocar 25 y colocaron 50, y un montón se chocó y le pasó cosas. Si los miran fríamente, ¿cómo es que sanaron con ivermectina? Y otra gente no se vacunó y nunca le da el COVID. O tomó kion, limón y ajo, cebolla y se sanó. O comió caldo de cuy y caldo de gallina y se sanó. ¿Qué cosas nos dieron? ¿O qué nos esparcieron? Preguntas. ¿Quién falta de esa? Yo. Next. En el caso de una paciente que ha sido... Y ni puede pasar el tiempo, les cuento. Y de una paciente diagnosticada con epilepsia antes del embarazo y que queda embarazada, ¿se tendría que suspender su tratamiento o cómo sería esto? ¿Cómo es? Ya en este caso se puede la motrigina también se le podría dar en este caso. ¿Qué cosa? La motrigina. No lo he puesto aquí, está viendo esto. ¿Peritorina? No, la motrigina. El único anticonvulsivante indicado en el embarazo es la carbamazepina, que se puede en el embarazo, no hay ninguno. Pero hay un estudio de que... Ahora, la fenitoína, ¿cuánto le doy? Digamos que nosotros le damos, ¿qué medicamento en una preeclampsia severa? Para evitar las convulsiones que le damos. ¿O qué día no es para evitar las convulsiones? Para evitar la eclampsia. ¿Qué le damos? Sulfato de magnesio. Pero el sulfato de magnesio no es un anticonvulsivante. Le damos, ¿sí? Y previo cuidado estricto de depresión respiratoria, de que nos hagan problemas de los reflejos y que nos hagan una insuficiencia renal. Previo todavía cuidado. Pero si una paciente ingresa con eclampsia y vuelve a convulsionar, a pesar de que le estamos poniendo algo para prevenir, el único anticonvulsivante es la fenitoína. Pero ahí ha dicho su compañero que la fenitoína tiene efecto, ¿se acuerdan? Sí. Pero en este caso nuevamente el riesgo-beneficio es el único indicado. Porque otros textos dicen que le puedo dar el diazepam. Pero si le aplico el diazepam, se va a quedar 3 días más en UCI la paciente. ¿Sí? Porque es un depresor del sistema nervioso central. Y en este caso, en el estado en que se encuentra alterado todos sus sistemas, lo va a deprimir peor y se puede ir al otro lado. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que significan los medicamentos en el embarazo. Que por cierto, como les digo, es
como para saberse los pronto. Ya no son muchos los medicamentos. ¿Alguien más tiene que preguntar acá? Vamos a dar una repasada. Saben que jóvenes recién es las 3:20. Y tenemos 20 minutos. Cuando nos han preguntado, nos han dicho en la reformina, no está, pero yo pienso que sí, o sea, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque, o sea, cuando nos han consultado, no sé qué compañero no está permitido, pero en el texto también está, entonces no sé si es que es otra guía, algo, la actualización, ¿qué fue? No, lo que decimos es que los antibióticos están contraindicados, lo que se le puede hacer es la insulina. Lo que dice y lo cual la insulina, lo que puedes dar y los que no puedes dar son. O sea, la enfermina está aceptada. No. A ver, ¿qué pasa? Y seguro más, todos van a escuela un seminario, ¿cierto? Muy bien, los dos, uno y, o sea, dos personas un seminario que todos van a preparar. Ustedes van a encontrar una serie de incongruencias, pero nuevamente aclaro, pero ustedes no repiten lo que miran, tienen que comprobar, tienen que ver. Entonces, si tú tienes la base del bien, lo que estamos diciendo, qué sí y qué no, entonces tú tienes que ir a investigar, es cierto lo que ha dicho, a ver, mirar el mecanismo de acción, la farmacodinámica, sí, tú tomas tu propio juicio y tu propio criterio. Lo cierto es, ya les he dicho hace un rato, hay corrientes de ginecobstetras que sí dicen, usen el ciprofloxacino, no pasa nada, ahora ya hay evidencias. Sí, pues, y la mayoría de las evidencias dice que no, porque actúa a nivel de los cartílagos de esificación, por eso ocasiona trastornos. Hasta que la persona haya crecido, desarrollado como debe ser, no debe utilizar ciprofloxacino. Sí, acá hay pregunta, si ya tengo nomás por uno de los dos pedrolizos o servicios. Pregúntenle a su compañero lo que no ha entendido, o lo que no ha presentado, cualquiera de los dos o los dos. Si hacen dos buenas preguntas, los dos, nos vamos. Es decir, uno cada uno, ya muy bien. Respecto a lo que es el uso de los opioides, ¿cómo sería el tema de la clínica de la paciente? ¿No? Porque, o sea, si bien podemos saber un poco más de lo que es el síndrome de abstinencia causado de opioides en el feto, pero en la paciente, ¿cómo podríamos usar? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Algo así? Sí, una lista breve. No busques ahí, no vas a encontrar nada. Ya. ¿Cómo te das cuenta? Miren, ¿se acuerdan cuando hacemos la historia clínica? Y eso nos va a servir no solo en obstetricia, para todo, aún con todas nuestras especialidades, ¿ya? Tenemos que hacer una muy buena historia clínica. La afiliación, me interesa la edad, su ocupación, su religión, lugar de trabajo, hasta la procedencia. De repente la obstetricia no, porque si viniera, digamos, de Puerto Maldonado, de Junín, tendría que pensar en una malaria, siempre y cuando tenga temperatura de 39 o 40. Voy a pensar en un quiste hidratídico si viene de Ayaví. Antes hubiéramos pensado en Arequipa que tenía, ¿qué cosa? Chaya, ¿no? Eso ya pasó en la historia, porque casi nadie tiene casas de arroz, todo el mundo tiene material, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el tipo de vivienda y la crianza de animales domésticos, ¿no? Porque se alimentan de eso. Entonces, todo eso está correlacionado. Miren, un día vino una joven, estaba en ginecología, parecía así, no, varoncito, así, estaba con su hijo. Y yo siempre pregunto, ¿orina turbio con más olor, con dolor a cada lado? Sí, no. ¿Tiene flujo de sexo? Y me dijo, sí tengo flujo. ¿Tiene relaciones? No. Sí, dije, no tiene relaciones, sí tiene flujo, que hay algo raro. No, entonces, pues tampoco tenemos que criticar ni observar, ¿no? Pues era una joven que era de opción diferente, ¿no? Sexualmente. Entonces, como me dijo que tiene flujo, yo tengo que observar, o sea, con tantos años mirando flujos, miro y digo, ay, es tricomonías, es bueno, es gonorrea, me puedo dar, ¿no? Si es gonorrea, es como la leche Nestlé, verde, amarillo,
espeso, denso y tiene un olor horrible. Si es tricomonasis es medio gris, también con un olor feísimo. Si es una vaginosis bacteriana, olor a pescado, mariscos, etcétera, etcétera. Miramos lesiones y podemos decir tal o cual. Ya le pasa la forma. Cuando le miré condiloma acuminado, flujo, miré todo en esos genitales, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo se hace? Y entonces, en muchas ocasiones me pregunto, pero le dije, ¿tomas? ¿Sí? ¿Fumas? ¿Sí? ¿Tomas drogas? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde, no? O sea, ¿con qué tipo de mujer? Porque es su opción, ¿no? Como digo, no traten de observar ni criticar tantas cosas no en esta vida. Entonces, por eso preguntamos antes. Cuando hacemos una historia clínica decimos fuma, toma té, mate, etcétera, etcétera. Digamos que tiene anemia, pero parece que dice que come bien, dice come carne 3 veces a la semana, pero tiene anemia. ¿Toma mates? Sí, todos los días. Ya pues está descubierto, se sabe que los mates, el té, si yo lo tomo todos los días frecuentemente, evita o disminuye la absorción de hierro. Entonces, por más que esté comiendo balanceado, va a estar por allí. Ustedes a la persona, como les dije, el médico tiene que ser eminentemente observador. Yo le miro a una joven y le digo, dentro de mí, ¿no? Bien alimentada, bien hidratada, rosadita, bonita, duerme bien. O sea, me puedo hacer esa apreciación. La persona que toma drogas viene diferente. Digamos, entra una joven con 7 meses y medio de embarazo en un estado etílico a morir, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Cuando ustedes ven socialmente, decimos, ¿en qué trabaja su esposo? ¿Qué sé yo? Es portero en la discoteca. ¿Qué tenemos que pensar? Entonces, como ustedes verán, toda esa información nos es útil para hacer un diagnóstico, establecer los riesgos que tiene la gestante. ¿Sí? Entonces, cuando establecemos los riesgos, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí viene cuando hicieron el primer seminario, se aguantan riesgo bajo, moderado, que ustedes han recibido la primera presentación. Y entonces, si tengo esas pacientes, ¿qué le tengo que decir? Le voy a pedir una genética. Si viene después de las 14, 18, le pido la morfológica. Si sospecho que tiene infección de transmisión sexual, le pediré pues las pruebas, ya no será la prueba rápida, ¿sí? De eso depende. Pero si yo no tengo anamnesis y desconozco esas cosas, por mi nariz me va a pasar un VIH, por mi nariz va a pasar cualquier cosa, o por mi lado, sin que yo me percate. Entonces a veces nosotros tenemos la oportunidad perdida cuando no aplicamos nuestros conocimientos cuando tenemos a la paciente. ¿Sí? O sea, lo poco que vamos sabiendo lo tenemos que ir aplicando. Muy bien, ¿quieres preguntar para Luis? No, tú no. Sí. ¿José Luis? Sí, ahora sobre los antiepilépticos, me había mencionado sobre la carbazepina que se usaba. No sé si han leído algo sobre los nuevos antiepilépticos, los de última generación, el levetiracetam, la motrigina que mencionaba aquí. Eso ha dicho la motrigina. El levetiracetam. ¿Perdón? El levetiracetam. No lo digo. No, solo Sí, pero ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Desde la presentacióncita que les mandamos solo es una motivación. Se imagina que muchos de ustedes ni la motivación lo leen. Eso depende de ustedes, el espíritu, lo que quieren ser. Nuevamente, la universidad no hace al médico, a la persona, al profesional. La persona hace a la universidad. Conozco gente que estudia en Bolivia y en la universidad nada más, por decir así, de menor categoría. Y son muy buenos médicos. Solo nos han motivado, dice el profesor que va y estudia, sabe muy bien. Como puede haber de la Católica o de cualquier universidad y creemos, no, es que es de la Católica o es San Martín, la Universidad de San Martín. No, la Universidad Científica está considerada la tercera mejor universidad del Perú. Yo tengo una interna de San Martín, de la Científica, y no pasa nada. Nuevamente, no hace la universidad a la persona.
Lean, no se conformen, revisen, amplíen sus conocimientos, como les he dicho, de cada medicamento, no se lo van a olvidar lo que ustedes revisen. Dice, lo que miro, me olvido rápido, lo que miro y escucho, me olvido menos. Lo que miro, escucho, veo, hago, y si lo hago frecuentemente no me lo olvido jamás. En aras del tiempo nos iremos. Gracias.